El día de hoy tenemos el honor de presentarles el método de GraphCodes, un método fundamental en visión computacional para la segmentación de imágenes. La segmentación es una tarea en visión crítica. Consiste en dividir una imagen en regiones significativas para que los sistemas puedan interpretar y analizar su contenido de forma clara y útil. GraphCodes es un método elegante y poderoso que resuelve este problema de una manera óptima. Este trabajo es el resultado de la colaboración de un equipo excepcional, el equipo 13. Antes de entrar en los detalles de GraphCodes, es importante entender qué es la segmentación y por qué es tan importante. Los métodos de segmentación por computadora son técnicas que dividen una imagen en regiones con un significado. Su propósito es separar objetos, fondos y estructuras para facilitar tareas como el conteo, la detección o la medición. Estos métodos aplican criterios diversos como el color, textura, bordes o incluso modelos entrenados que determinan dónde comienzan y terminan las regiones de interés. En la visión computacional, la segmentación funciona como un paso esencial que organiza la imagen y permite que los sistemas interpreten su contenido de forma clara, útil y muy significativa. Este trabajo es el resultado de la investigación del artículo de Boycott y Yolai del año 2001, que es realmente de este siglo. Interactive Graph Codes for Optimal Boundary and Region Segmentation of Objects. Yuri y Marie proporcionan la teoría algorítmica de optimización y la investigación médica en Siemens aporta la experiencia práctica aplicada. Este artículo presenta un método interactivo, revolucionario, que combina restricciones del usuario, términos de la región y del borde, permitiendo recalcular óptimos globales en 2D y 3D, demostrando su utilidad en fotografía, video y aplicaciones médicas. Para comenzar, quiero conceptualizar el enfoque de GraphCodes dentro de su evolución histórica. El trabajo de Boycott y Joly constituye la base teórica para la segmentación óptima bajo restricciones estrictas. Luego, Rother, Kolmogorov y Blake proponen GraphCode una versión más práctica e interactiva. En lugar de marcar píxeles manualmente, el usuario solo necesita dibujar un rectángulo inicial y el algoritmo se encarga del resto usando modelos GMM. Más recientemente, Deep GraphCode de Shane y colaboradores llevan esta idea al terreno del aprendizaje profundo, utilizando redes neuronales para mejorar la segmentación a partir de una caja inicial. Finalmente, el artículo de Kumar ofrece una revisión completa de esta evolución, mostrando cómo pasaríamos de la teoría clásica a métodos modernos basados en Deep Learning. Ahora, entremos qué son los GraphCodes. Este método convierte en una imagen en un grafo, donde cada píxel es un nodo conectado a los vecinos. Las conexiones entre píxeles tienen pesos que dependen de tres factores: la intensidad, que representa el valor fotométrico del píxel; la similaridad, que mide qué tan parecidos son dos píxeles en color o intensidad; y la proximidad, que indica qué tan cerca están espacialmente. Con esta estructura, GraphCodes busca el corte de energía mínimo que separe de forma estable el objeto de fondo, es decir, encuentra la frontera más coherente entre regiones, minimizando el costo total de cortar estas conexiones. Para lograr esta segmentación, el algoritmo introduce dos nodos especiales: el source, que representa el objeto, y el sink, que representa el fondo. Cada píxel se conecta a estos nodos con un costo que refleja su afinidad hacia una u otra clase. Aquí es donde entra el usuario. Se requiere una intervención inicial para marcar algunos píxeles como objeto o fondo. Esta información se utiliza como evidencia para fijar estos píxeles y ajustar los pesos del resto. Luego, el algoritmo aplica MinCut MaxFlow para encontrar el corte con el menor costo total, lo que nos da una frontera óptima entre objeto y fondo. En resumen, GraphCodes combina información local como color y posición con restricciones globales para lograr una segmentación precisa y coherente. El sustento matemático de GraphCode inicia con la construcción de un grafo GE, que es función de B y E, los cuales son los nodos y las aristas que conectan a cada uno de ellos respectivamente. Cada arista tiene una dirección y un peso que refleja la relación que tienen con los píxeles vecinos. Supongamos un nodo I y un nodo J que tienen una posición definida en X y Y. Para calcular el peso existente entre ellos se usa la fórmula que apreciamos en pantalla. Lo que marcamos en verde es la distancia espacial y lo marcado en azul es la diferencia en intensidad. En la distancia espacial, mientras más cerca están los píxeles entre sí, la distancia tiende a cero y por ende más influencia tiene en el peso. De manera contraria, la intensidad al estar negativa en el exponente, mientras más crece, más se reduce el peso.
También por ahí podemos apreciar un parámetro sigma, que es una constante que tiende a ajustarse en función de la aplicación, ya que esta determina la sensibilidad a bordes de contraste. Así como tenemos nodos que representan los píxeles de la imagen, también tenemos dos supernodos que representan el fondo y el objeto, y estos también tienen sus pesos correspondientes para cada píxel. El usuario interviene seleccionando algunas partes de la imagen, ya sea como fondo o como objeto. Cuando el usuario define una parte como objeto, el algoritmo asigna un peso de foreground infinito y un peso de background de 0. Ahora, ¿qué pasa con los píxeles que no fueron marcados? Bueno, aquí está el poder del método, ya que se estima la probabilidad del píxel para ser parte del objeto o para ser parte del fondo. Y se convierten en costos o en pesos, a los cuales llamamos t-links, usando las fórmulas que podemos apreciar en pantalla. Y por ahí podemos ver otro parámetro lambda, que es una constante que escala qué tan fuerte es este efecto en el algoritmo. Vamos a ver el algoritmo que aplicamos de MaxFlow MinCut, el cual es un método clásico de teoría de grafos que se usa desde hace muchas décadas. Sin embargo, pues no entraremos en tanto detalle el día de hoy. Lo que hace el algoritmo es intentar empujar el flujo del nodo foreground, incrementándolo, pero sin superar los pesos ya definidos. Mientras aún existen caminos con capacidad libre, el flujo sigue creciendo y ya cuando todo está saturado, se alcanza el flujo máximo. Los enlaces que bloquean cualquier incremento forman el corte mínimo, y esto es lo que al final define la separación entre objeto y fondo. Y como todo en la vida, GraphCodes también tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de sus fortalezas se encuentra que es capaz de producir fronteras muy precisas y estables entre los objetos y el fondo. Permite guiar la segmentación con poca participación del usuario. Es decir, el usuario solamente necesita realizar pocas marcas para el objeto y para el fondo, y después el algoritmo trabaja por sí solo. Otras fortalezas son que se adapta bien a variaciones de iluminación y color, reduce el ruido, tolera bordes suaves, funciona en distintos espacios de color y tipos de imágenes, y el modelo probabilístico maneja bien la incertidumbre en los píxeles que no fueron marcados por el usuario. Por otro lado, dentro de las debilidades se encuentra que requiere una intervención manual inicial para realizar las marcas, es más costoso computacionalmente que otros métodos simples, puede fallar si el objeto y el fondo tienen colores muy similares, y en imágenes grandes puede ser muy lento y demandar mucha memoria. En este slide plasmamos algunos de los casos de uso más representativos de GraphCodes. Empezamos con la aplicación más conocida y que hemos visto durante la presentación, la segmentación interactiva, que consiste en separar un objeto del fondo con poca interacción del usuario. Podemos ver esto aplicado en la imagen del soldado, donde se define un recuadro inicial y el algoritmo separa la imagen. Sin embargo, también se puede ver que remueve el casco. Es ahí donde entra la interacción del usuario, que agrega una marca sobre el casco y se logra la separación perfecta, que puede servir igualmente para edición de imágenes o pipelines de edición. Dentro del ámbito médico, GraphCodes también sirve para separar órganos, tumores o estructuras anatómicas donde se necesita una frontera estable y óptima. Otro caso de uso interesante es el de restauración de imágenes, que consiste en rellenar regiones dañadas o perdidas dentro de la misma imagen. Finalmente, presentamos los puntos clave que nos llevamos de esta investigación. GraphCodes convierte la segmentación de imágenes en un problema de energía mínima que produce fronteras precisas. Combina la información entre píxeles vecinos con la máscara definida por el usuario, obteniendo resultados coherentes. Los pesos entre píxeles dependen de la distancia e intensidad, reflejando la estructura real de la imagen. La máscara inicial permite construir modelos de color que guían la clasificación de los píxeles no marcados por el usuario. El método es fuerte y estable, pero requiere intervención inicial y puede ser costoso en cómputo. Funciona bien cuando el objeto y el fondo tienen características distinguibles. Por eso, GraphCodes es ideal cuando se busca control, precisión y coherencia visual en la segmentación. Finalmente, les presentamos un ejemplo interactivo que demuestra la potencia práctica de GraphCodes. Como pueden ver aquí, con solo marcar algunas regiones iniciales, en verde el objeto de interés y en rojo el fondo, el algoritmo es capaz de generar una segmentación precisa y coherente. Pueden observar 4 resultados diferentes, desde la imagen original pasando por la máscara de segmentación hasta la máscara final y el resultado aislado. Esto muestra cómo GraphCodes aprovecha esas marcas iniciales para encontrar automáticamente la frontera más estable y óptima entre el objeto y el fondo. Les invitamos por favor a explorar el código complemento que les dejamos en Google Colab. También les presentamos una aplicación de escritorio que realmente es muy interesante, ya que es muy potente y podemos parametrizarla para lograr resultados de manera impresionante. Por último, pero no ello menos, también les presentamos nuestra reinterpretación del artículo original,
y además ponemos nuestros hallazgos, por favor no dejen de leerlo. Aquí están las referencias, la principal obvio es la de Interactive Graph Codes. Muchas gracias.